¿Qué cosa es la torsión testicular? ¿Qué cosa es la torsión testicular? ¿O por qué se tuerce el testículo? Exacto. El testículo gira. Entonces, ¿y por qué ocurre en niños y no en adultos? Porque no ha recibido completamente. Sí. Son testículos normalmente descendidos. Los testículos criptoquísticos sería rarísimo que se torcieran. Los que se tuercen son los testículos normalmente descendidos. Porque todavía no están acostumbrados totalmente a los cambios. Esa sería una causa. Los testículos en Los los cambios, niños. digamos que climáticos. ¿Y por qué corren en el niño? En adultos. Es raro. Hay una malformación de una capa, ¿no? Que hace que el testículo sea fácilmente, que no esté, digamos, en una sola posición. Yo creo que en la baja de Los testículos que se tuercen habitualmente son testículos normales. ¿Pero por qué se tuercen? ¿Porque son más pequeños? Esa es una razón. El testículo del niño es pequeño. El cordón espermático es muy largo. Ese es un factor predisponente. Ahora, ¿por qué se tuerce? El testículo sube y baja. Se contrae el cremáster y el testículo sube. Entonces, ¿qué cosa es el cremáster? Es el músculo elevador. Es el músculo elevador del testículo. ¿De dónde viene el cremáster? ¿De dónde viene el músculo cremáster? El cremáster es una prolongación del hocico mayor que se inserta en el polo superior del testículo. Entonces, normalmente cuando el cremáster se contrae, el testículo sube, pero además gira un cuarto de vuelta, gira 90 grados, se relaja y vuelve a caer. Y al contraer el testículo, gira un cuarto de vuelta. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero los niños que los testículos son pequeños, es probable que ocurre que al contraer el testículo gire media vuelta o una vuelta completa. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese cordón espermático? Se va a torcer y se van a comprimir los vasos arteriales, y eso va a producir isquemia del testículo. Y recordemos que el dolor más intenso de todos es la isquemia. Entonces, si el testículo queda isquémico, va a ser un dolor muy intenso. Por eso es que en una torsión testicular vamos a encontrar el testículo pegado al pene, pegado al canal inguinal. Al torcerse se va a subir. Entonces lo vamos a encontrar pegado al canal inguinal, a la línea inguinal. O inclusive puede subirse al canal inguinal. Entonces, el dolor, por eso es el dolor tan intenso, que hay isquemia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a esos niños? ¿Lo operaría si se vuelve primero? Pero de inicio. Si el testículo se torció, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que regresarlo. Destorcerlo. ¿Cómo se tuercen los testículos? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el que gira?
¿Cuál es el que se tuerce con las manecillas? El derecho. ¿Y el izquierdo? En contra. Al revés. En inglés se dice clockwise y anti-clockwise. ¿Sí? Clockwise es como con el reloj. O sea, el cordón, el oblicuo mayor derecho lo va a girar hacia afuera. Lo mismo ocurre con el izquierdo. Entonces uno gira a la derecha, otro gira a la izquierda. ¿Cuál es la izquierda? El izquierdo gira contra el reloj. O sea, viendo, suponiendo que ustedes son los torcidos. Entonces, viendo desde la cabecera del paciente, el derecho gira en el sentido de las manecillas y el izquierdo gira al revés. Entonces, lo que tenemos que hacer para destorcerlo es girarlo al revés. Lo giran al revés, entonces baja el testículo y se quita el nodo. Entonces, si está torcido, lo giran normalmente, se restablece la circulación y el dolor se quita de milagro. Entonces va a decir la familia, no, este doctor es malo, es un santo. Para todo lo que tiene el niño vamos a ver. Pero ¿se tiene que aplicar algún anestésico? ¿Se tiene que aplicar algún anestésico o algo así antes? Eso se hace en urgencias, cuando llega el paciente con mucho dolor, lo giran al revés. Se gira al revés y con eso el testículo cae al escroto. ¿Vale? Si no quiere el paciente, luego se puede sedar. El paciente va a llegar en un grito porque es un dolor muy intenso. Entonces, si está girado si es el derecho y está girado en el sentido del reloj, lo vamos a destorcer hacia el otro lado. ¿Y se siente cuando cae? ¿Se ve? Lo gira, se ve. ¿Cómo puedes saber si un testículo está torcido o no? Por la exploración física. ¿Cómo puedes saber si un testículo es normal o está girado? Porque según normal debe estar vertical y si hay distorsión se pone en ¿Está vertical? Entonces se ve por la posición del epidídimo. ¿En qué parte del escroto encontramos el epidídimo? Hacia el borde mediano. ¿No? El epidídimo está atrás del testículo. Cuando encontramos el epidídimo adelante, probablemente se pueda torcer. Entonces el epidídimo siempre está atrás. Toca el testículo y atrás el epidídimo. Entonces cuando encuentran el epidídimo adelante, probablemente se torcido. Y además en una torsión testicular, el testículo se sube porque se produce una contracción del demás. Entonces, reducimos la torsión y el testículo baja y se quita el dolor. Ahora, y en caso de que no puedan, de que le hagan la maniobra y no funcione, ¿qué le hacen? ¿Cirugía? Hay que operarlo inmediatamente, es una cirugía de urgencia. ¿Por qué es de urgencia? ¿Cuánto tiempo puede estar el testículo en isquemia? 2 horas, ¿no? hasta 6 horas. 2 horas. ¿Quién da menos? 2 horas. ¿Quién da más? 6 horas. 4 horas. 4 horas. Eso ya no horas. Digamos, el término aceptado son 4 horas. Después de 4 horas, el dolor se le va a quitar. El niño que tiene el testículo hasta arriba, torcido y todo, y tenía mucho dolor, a las 4 horas se le quita el dolor. ¿Qué pasó?
Necrosis. Ya está Se le necrosado. cortó el tejido. Ya no le duele. ¿Y qué le haría? Biopsia. No, pues Nada, lo dejan ahí. Después se va a hacer chiquito y duro. Testículo atrás. Ya perdió el testículo. No sé, no hay riesgo de infección ni nada de eso. o de malignidad. Está cerrado, está dentro del escroto. Entonces el testículo necrosado se va a empezar a reabsorber y va a quedar como una cicatriz fibroso y quieto. Pero ya perdieron el testículo. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de la cirugía? Conservar el testículo, evitar que se necrose el testículo. Entonces el riesgo es ese, que haya necrosis. Si lo dejan así en 4 horas ya se le quitó el dolor, pero ya perdieron el testículo. Entonces, ¿hasta qué edad? O sea, hasta la pubertad, digamos, está latente. Puede ocurrir en cualquier época, pero es muy frecuente en niños prepúberes. En la pubertad, recordamos que nos aparecen caracteres sexuales secundarios, nos sale vello púbico, nos cambia la voz, crecen los testículos y ya no pasan por el canal, ya se quedan abajo. Es más difícil que ocurra en adultos, pero en niños sí. Sin embargo, hace como unos 5 o 6 años antes de jubilarme, en el seguro llegó un paciente como de unos 38 años con dolor testicular. Lo revisé, el testículo no estaba hinchado, dolía mucho, estaba ligeramente retraído. Le hice la maniobra, no se le quitó el dolor. Yo, mira, pues, clínicamente es una torsión testicular. ¿Cómo podríamos comprobar la vascularidad del testículo? Le pedí unos ultrasonidos Doppler comparativos, derecho e izquierdo. Me dijeron, no, pues están iguales, no sé si el sonografista era chafa, ¿qué? Pero no, están iguales los dos. Entonces, le dije al paciente, mire, clínicamente es una torsión testicular. El ultrasonido no nos saca de dudas, no es diagnóstico. Pero yo prefiero operarte para hacer una exploración del testículo. Es decir, no es seguro, pero yo creo que hay que operar. Sí, doctor, me opero, a ver, firma. Porque en los casos en que no es claro el diagnóstico, el paciente siempre el paciente tiene que autorizar una cirugía. Entonces le comenté bien, no quiere ser, descartamos las otras causas, pero te sigue doliendo. Entonces, lo que yo te propongo es hacer una exploración del testículo, exploración clínica. Acepto el paciente, metí mi solicitud de quirófano, ya que me dicen, ya está el paciente adentro. Como siempre, no al cuarto para las 2. No. Llegaré tarde a comer o no como. Ya operamos al paciente, abrimos el escroto y entonces encontramos el testículo con equimos, amoratado. Pero lo raro es que no hay una torsión sobre su eje, sino era digamos, como que rodó el testículo, como una maroma. Es la primera vez que veo una cosa así, pero sí estaba torcido. Entonces ya lo desenredamos. Estaba girado, digamos, de arriba abajo. Entonces ya lo desenredamos, lo bajamos hacia el escroto. Pero, ¿cómo se les ocurre que comprobé la vascularidad del testículo? Está todo morado. Porque si el testículo está necrosado, lo quitamos. Si el testículo está viable, lo dejamos.
Porque su color estaba volando. Temperatura, en el aire acondicionado, el quirófano con aire acondicionado sacan un testículo y se fría. La otra cosa sería palpar el latido de la arteria. Son arterias muy finitas. Y luego tenemos guantes, no tenemos la misma sensibilidad que si fuera en vivo. Entonces, ¿cómo se les ocurre? Ponerle un Doppler ahí al testículo, pero no tenemos ondas Doppler para uso transoperatorio. Pues, aquí en el tercer mundo nunca hay tenido Doppler, y es mucho pedir, pero sondas para uso transoperatorio es una más en el volante. Entonces, ¿cómo podríamos ver si el testículo está viable o no está viable? Sería ver si tiene circulación. Entonces, lo que le hice a este paciente, agarré mi bisturí y le di un corte de la túnica luquínea y empezó a sangrar. Y sangra, tiene circulación ya. Pedí un piquete que le pongo un sujeto y ya fijamos el testículo se fija al base y medio, se le dan puntos y unos puntos al cordón externo. Ahora, si no hubiera sangrado con el corte, pues le meto pinzas, secciono el cordón espermático y le retiro el testículo. No tiene caso de dejar un cadáver. Entonces, si pasan 4 horas, supuestamente el testículo ya no es viable. Pero también la duda, ¿no? Porque tenía como 3 horas el paciente. Y todo moral, ¿cómo podemos saber si recuperó el color? ¿De qué color es un testículo? En vivo. Como blanco, pero Nunca ves un testículo en vivo. O sea, en cirugía, el testículo es blanco, azulado. La túnica luquínea viene siendo como la esclerótica de los ojos, blanco, azulado. O sea, las demás estructuras podrán ser rosadas, pero la túnica luquínea del testículo es blanca, como la esclerótica. La esclerótica de un niño, pero ya de un viejo ya está manchada, ya tiene, ¿cómo se llama? Ya tiene pterigiones, ya está colorada, si está crudo, está inyectada. Pero una esclerótica de un niño, los ojos son blanco azulados. Así es un testículo. Entonces, la manera de poder ver la circulación es hacerme cortes. Si empieza a sangrar, no hay problema, si hay circulación. Y ahora, si fijamos el testículo que está torcido, al otro testículo le haríamos algo. ¿Y qué tal si regresa en un mes? Porque se le torció el suelo. Una malla. ¿Eh? No se le pone una malla que cerrado o quede más cerrado. No, se fija también el testículo contralateral. Porque si un testículo se torció, el otro también tiene el mismo riesgo de torcerse. ¿Y desde qué túnica se fijaría? Se le da un punto del rafe medio. Del testículo aquí se da un punto del rafe medio al testículo y el cordón espermático también se da 1 o 2 puntos del cordón espermático al rafe medio o al canal inguinal y se cierra
Se cierra la vaginal para que el tejido suba y baja, pero ya no quiere. Queda ya, sube y baja sin girar. O sea, también se le ponen los dos puntitos. O sea, de la túnica vaginal, perdón, de la túnica alquina le damos un punto y ese lo unimos al raje medio. Donde está el punto bajo los que es una cicatriz, es como un punto de soldadura. ¿Se han visto cómo soldan dos láminas? Y cuando cogen, meten un punto y se pegan. Y ya soldan una soldadura eléctrica, soldan dos láminas nada más para descargas eléctricas. Igual aquí se da eso va a producir fibrosis que va a fijar y le va a impedir que gire durante el ascenso y descenso. Bueno, entonces el jueves hacemos el examen.